¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a La Bancada. Estamos con toda la información del Congreso y sobre todo de acá, de la Cámara de Diputados, en una jornada con reuniones constitutivas de comisiones. Ya están casi todas, o van a estar al final de esta tarde del martes, casi todas conformadas. Me acompaña un experto en las comisiones, que es Leo Fredes. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va cantando? ¿Cuántas van a quedar sin conformarse? Van a haber 44 y quedarían 2 en teoría. ¿Cuáles Una son, es sabes? seguridad interior y la otra es previsión. Nada Qué más dato, y nada menos. Te diría que es el dato del día. Sí, Le digo mirando a mi otra amiga, que es Jessica Calcaño, y me va a acompañar. ¿Cómo le va, Mauri? Leo. Muy bien. ¿Vos sabías que esas dos... Estuve, sí, me había estado fijando hoy también temprano que quedaban esas dos. Hay derechos humanos y garantías, igual no es esta semana, es la semana que viene. Ah, bien. O sea, son 8 hoy y una para la semana que viene, y quedarían esas dos que no tienen fecha por el momento. Títulos del día. Fueron convocadas 8 reuniones constitutivas. Diputados avanzará casi en la totalidad de la conformación de las comisiones. Acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. Diputados profundizará el diálogo con el Parlamento Europeo en el marco del acuerdo que fue sancionado durante febrero. Proyecto del oficialismo para prohibir los celulares en las cárceles. El proyecto de ley fue impulsado por la diputada Silvana Giudici. Bueno, estamos viendo ahí imágenes de la comisión, imágenes bastante, digamos, anticipatorias, ¿no? Porque la reunión de la Comisión de Comunicación Informática, de la reunión constitutiva, está citada para las 13:15. Son las 13:02. Habitualmente hay tiempo de espera. Entonces yo digo, bueno, vamos a tener una primera media hora tranquila. Pero Fredes, es el experto en comisiones, me dice, ojo, las constitutivas no tienen demora. No, estamos viendo con Jessica, hacíamos un promedio de los minutos que venían tardando en comenzar, más o menos. Sí, Cronometrado. Un trabajo tenemos. minucioso. venimos Habitualmente es media hora. haciendo en las que se constituyeron hasta ahora. Pero no. Sí, tardaron un poquito más las de diciembre, que eran de Hasta de fuiste a la de diciembre, estuviste mirando Claro, con todo. esas miré, pero viste que esas se hicieron en virtud de que se iban a tratar los proyectos que habían ingresado en Claro. extraordinarias, eran claves para el gobierno, son claves para el gobierno, entonces sí tuvieron un poco más de demora en iniciarse y un poco más de debates en la conformación y en el desarrollo, porque obviamente se iban a abocar a temas importantes. Las que se constituyeron hace 1 o 2 semanas, hace 2 semanas, esas sí fueron un poco más expeditivas, ahí medimos, sí, con Jessica. Con cronómetro ahí. Con cronómetro, la demora en el comienzo nos daba aproximadamente unos 10 minutos. Ese fue el promedio más o menos. Claro, estaban intercaladas, se habían puesto cada una hora. Yo lo que diga Fred de las comisiones le digo todo que sí, igual. Claro. Tuvo 35 reuniones, se pusieron a ver cada una Claro, cuánto. un trabajo conjunto. O sea que me sorprendió, lo comentaba ayer, el nivel de métricas que tienen las reuniones constitutivas de las comisiones. Sí, Que son, hay reuniones que no se resuelven absolutamente nada. No, Sí. solo autoridades, Pero la expectativa de nada las más y nada autoridades, menos. las ¿Quién va a ser? expectativas. Claro, Claro. yo tengo industria agropecuaria, todo lo que tiene que ver con eso. Quiero ver quién va a ser el presidente de Agricultura. No, Claro. es también con un conteo, digamos, de, bueno, cuántas presidencias se queda cada bloque, qué nombres pone, depende el tema también, ¿no? Porque hay muchos que a veces hay plenarios de comisiones que Claro. se tienen que convocar, donde comisiones que por ahí habitualmente no tienen un rol central, lo pueden llegar a tener en ese tipo de debates. Bueno, vamos a decir todas las que se van a reunir hoy. Obviamente hay versiones de nombres para presidir las comisiones. No los vamos a nombrar porque no es nuestro rol desde esta pantalla. Y aparte recordemos que hasta último minuto pueden cambiar. O sea que las negociaciones están abiertas. Obviamente a esta altura debería estar todo cocinado. Lo cierto es que a las 13:15 decíamos comunicaciones e informática. 14 horas prevención de adicciones y control del narcotráfico. Una comisión que Fredes dividiría. Él está enojado porque hay muchas comisiones, pero esta la partiría en dos. No, Siempre es un debate que Sí, se no, pero no retoma. enojado, busquémosle otra ¿Qué diríamos? adjetivación o Indignado. verbo. No me indigna ni me enoja. Me parece que es una especie de que me gustaría que el trámite sea más acelerado. Me parece que sea más compacto, que sea más eficiente. Un tipo no que se enoja, un tipo que busca la eficiencia. Exactamente. Bueno, para eso, para la eficiencia,
Y para escuchar a Fredes, Sí. 14:45 horas, reunión constitutiva de la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos. Una comisión que debate estos temas, que no está mal que se reúna, porque No. a veces parece que se reúna la Comisión de Peticiones significa que no se trabaje de los temas de fondo del país. No, se puede hacer las dos cosas. O sea, Y suele quedar en manos del oficialismo. También es de las que sí, hay uso y obvio. costumbre ¿Qué opositor va a tener ganas de reunirla para cambiar un reglamento? Después necesita 2/3. O sea que en muchos casos es una comisión que toma cuestiones a veces reglamentarias que ni siquiera tienen que ver con la Cámara. Pero No, estaría fue bueno. importante en comisiones investigadoras. Tuvo en algunos, tenía giros, ¿se acuerdan cuando fue la visita a Ezeiza de un Sí. grupo de diputados? En ese momento presidía a Silvia Los Penato, Sí, presidía recuerdo, Silvia Los Penato. y tuvo protagonismo en esa oportunidad. 13:30, Comisión de Minería. Mejor dicho, 15:30. 15:30. 15:30, Comisión de Minería. Aquí siempre va una persona vinculada a las provincias con actividad minera, que no son tantas, son 4 o 5. O sea que piensen en voz alta o en voz baja. 4 o 5. Que tienen minería intensa, ¿no? Que tienen habilitada. Bueno, intensa, claro. Sí. Claro, sí, sí. Bueno, la provincia de Buenos Aires tiene mucha minería, aunque no parezca, pero no es considerada popularmente o en los pasillos una provincia. Creo que vive más minera. para el lado del norte, ¿no? Que es la que está Catamarca, debatiendo más el Cordillera. tema de Catamarca, ley de San Juan, glaciares. Salta, San Juan la viene teniendo siempre. Lo que me Claro, dicen es, San Juan. esta vez no va a Siempre ser tuvo San la Juan. presidencia, parece que pasa un poco para La Rioja o Catamarca, estaría Sí, estaría por ahí. definiéndose el nombre. Eso me dijeron. Sí. Eso me Jujuy y dijeron. Salta también mineras, lo que vos decías de la provincia de Buenos Aires, bueno, la zona de Olavarría, de Sierras Vallas, todo lo que es el centro de la provincia de Buenos Aires, pero no intensa, ahí está la definición Qué detalle, cómo sabe de Todo, geografía. todo. Es De un geografía lujo y es un bonaerense. ejemplo, Geografía bonaerense. porque hay que saber de cada rincón del país. Efectivamente, Olavarría es una zona minera, al Sí. punto de que cuentan los concejales, desde ahí obviamente todos cubrimos provincia de Buenos Aires, no es que hicimos una investigación y nos fuimos enterando de que hay una tasa minera de la municipalidad que suele nutrir bastante al fisco local, pero sí, es una actividad minera muy intensa que hay ahí. En volumen, la minería suma en la provincia de Buenos Aires, pero no tiene el impacto por la cantidad de habitantes que tiene en San Juan, Catamarca o Salta. 16:15, Comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia. Una comisión que siempre está para un opositor. Siempre. Sí, En una sí, época sí, que sí. el oficialismo acá tenía mayoría propia, se la daba un opositor y no le daba quórum. Era muy loco porque eran como foros, ¿viste? Sí, Pero porque, claro. lo cierto es que siempre un opositor se le da la posibilidad de trabajar con organizaciones del consumidor, ¿no? En teoría el Estado no tendría que tener, o el gobierno que está a cargo del Estado no tendría por qué tener problemas en que defensa del consumidor esté ahí, pero como por lo general es el que tiene que mediar entre consumidores y empresas, Claro. termina con esta incomodidad, digamos, porque cuando no actúa el Estado es cuando esta Comisión de Defensa del Consumidor tiene que entrar a defender a los consumidores. Me acuerdo un proyectito, te digo cortito, antes de que empiece, había presentado alguna vez alguna diputada un proyecto para que las visitas a domicilio del que viene a ver la luz, el que te viene a instalar el cable, el de la empresa de gas, tenga una determinada franja de horario y te den más precisión de cuándo va a venir. No te digan, cantando, quédese de 8 a 18 que vamos a pasar. Y vos decís, pero me tengo que quedar 10 horas esperando, ¿no me pueden decir con la tecnología que hay algo más preciso? Bueno, uno de esos proyectos, por ejemplo, está en la Comisión de Defensa del Consumidor. Que te digan cuándo van a ir. Nada más, simplemente. No, pero lo interesante también... Él quiere eficacia en todos lados. Sí, es Fede, una ¿no? cosa en todo, Sí, por pero eso me no, parece que- apuntamos a eso. Va a terminar su carrera como asesor de peticiones, poderes y reglamentos. Totalmente va a terminar Claro, puede ser, me como voy a asesor postular. premium, asesor externo. Bueno, esto decíamos, Comisión de Defensa del Usuario Consumidor, es defensa del consumidor, del usuario y de la competencia. Pues son áreas que están reguladas en diferentes órganos del Estado. 17 horas, libertad de expresión. 17:45, juicio político. Los dos platos fuertes quedan ¿Por para el qué? final. Y libertad de expresión, ahí hay un debate porque también decíamos es uso y costumbre en algunas comisiones que las tenga la oposición. Libertad de expresión es una, justamente por esto de, bueno, ¿quién tiene el poder del Estado, digamos, para atacar? O sea, bueno, entonces, si no se estila que sea el oficialismo quien lidere esa comisión. Pero lo hizo durante los últimos 2 años.
Por eso, con la entonces claro. diputada Orozco. Bueno, fue muy problemático, recordarás, se impulsó desde otros diputados que integraban la comisión, se impulsó que vengan periodistas, por ejemplo, bueno, y fue muy conflictivo el vínculo con la presidencia, así que bueno, Si con 38 tuvo la presidencia, muy complicado que se la saquen, ¿no? Y bueno, está cambiando una tradición, digamos, este gobierno. Y después, bueno, juicio político, porque es una comisión que recordarán que estuvo en disputa todo el último periodo ordinario. Había un sector que reconocía a Marcela Pagano como la presidenta de esa comisión y otro sector de la Cámara que la desconocía, o sea, el propio oficialismo. No funcionó. No funcionó, quedó Ahora en va un a limbo, funcionar, ahora va a digamos. funcionar. Y entonces hay expectativa, porque además hay... sí, en todos los gobiernos, digamos, hay proyectos en general de pedido de juicio político en los últimos años, por lo menos. Recordemos que no es solamente al presidente, no, que es el que va, no. es tampoco es a mucha gente, ¿eh? A los miembros de la Corte. Sí. Que tuvimos uno hace poco. Que tuvimos en 2023. Tuvimos una tanda en 2003, 2004, cuando Néstor Kirchner dijo esta Corte no va más, en referencia a la que había actuado en los Y después fines de la tuvimos dictadura. 2023, no te vayas tan atrás y tuvimos algo tan cerca. No, Hablar pero de lo que 2003, pasa... tuvimos hace poco 2003, ¿no? Pero 2023. Un ¿sabes cuál cambio es? grande ¿Sabes en cuál es la ese diferencia? momento. Que la 20 años de 2003, diferencia. 2004 avanzó. Se despidió con un Claro. dictamen favorable, llegó al recinto y dos llegaron al Senado. Claro, pero en el 2023 tuvimos el trámite de admisión, y el trámite de la instrucción del juicio político durante todo el año con dictámenes Ujú. que recomendaban, o mejor dicho, hablaban de mal desempeño de los miembros de la Corte. Eso Sí, después, lo que como pasa es dice que Leo, los mismos tienen que ir al recinto. integrantes de ese momento del oficialismo te decían que no había número en el plenario para avanzar y lo sabían. Digo, se hizo todo el proceso que tuvo en escena durante casi un año. pero entonces no abrís nunca, porque nadie tiene dos Sí, sí, tercios. no, pues está bien, digo, lo que yo te estoy diciendo, lo de 2003 fue efectivo y se llegó a destituir a los jueces o a obligarlos a que renuncien antes de que avanzara el proceso. Ojo que eso último que decís es también importante, porque no necesariamente tiene que el Pleno Claro, actuar. exactamente. Puede ser que la investigación, porque entonces como decir que la justicia no tiene que investigar porque no sabés qué va a hacer, no tiene que investigar el fiscal porque no sabés qué van a hacer los tres jueces. El fiscal tiene que Está bueno, investigar. por Y la eso. Comisión de Juicio Político hizo el Igual trabajo ese en año. esa de 2023 avanzaban y había Claro. un dictamen y había muchas cosas, algún juez podía decir, upa, Podía. qué mal que un estoy. juez no. En este caso los jueces son los diputados que tomaron Sí. una decisión que fue no tomar el tema. También, por ejemplo, hay procesos que pueden ser de juicio político a ministros que nunca avanzan, pero si avanzara alguno, obviamente el ministro renuncia. Exactamente. Eso no tiene por qué avanzar. Digo, puede avanzar o no, pero digo, la comisión está para eso. Y lo normal es que la presida alguien cercano al gobierno Sí. para que no haya abuso en la presidencia. Claro. ¿Abuso qué? Que se quiera aprobar la admisión de un juicio político todo el tiempo. Sí. Si tenés un presidente de una comisión que es oficialista, te dice, bueno, yo te la abro si tenés por lo menos una mayoría en el recinto y me la podés emplazar. Si no, no te la voy a abrir Bueno, todas las que, semanas. Digo, en estar a la defensiva y defender al gobierno de ese momento, y vos decís, ahora la Libertad Avanza va a poner a alguien de confianza y es para que le ponga llave y que trate de No que es no cierto. avance. No es cierto. que Porque si hay una mayoría en el recinto, la emplazan en la comisión. El tema es que no hay. sí, por eso. Lo que no podés es dejar lo que es el uso y costumbre es que los presidentes de la Cámara pongan al presidente de la Comisión de Juicio Político a una persona de su confianza para que no la use como un foro. No, obvio, por eso, sí. Lo que te quería ha decir sido- es, digo, nos fuimos 20 años atrás, nos vamos 10 años atrás, si querés, 2014, el Frente para la Victoria pone a alguien propio del riñón de Cristina Kirchner como Adela Segarra, marplatense, trabajadora social, no Amiga era tuya. abogada. No era abogada, es la madre de crianza de Fernanda Raberta, que fue titular del ANSES, que tuvo que defender un pedido de juicio político contra Amado Boudou que encabezaba la oposición. Oposición que no decía, esperemos a la justicia, vamos a ver, o sea, oposición que avanzaba con muchos argumentos diciendo ya hay que ir al juicio político sin que la justicia se hubiera terminado de expedir. Desde el oficialismo del Frente para la Victoria contenían esa avanzada opositora y finalmente no avanzó el juicio político aquí en la Cámara de Diputados, pero estaba en carpeta. No avanzó la admisión. No porque avanzó, hay- la admisión era por la causa Chicone Exacto, y la venta porque de... hay dos pasos. La mayoría de la comisión admite un proceso y ahí investigaste un año. Sí. Entonces es obvio que quien presida la comisión, si es parte del oficialismo, va a decir, bueno, si no hay una mayoría para admisión, yo no la voy a abrir a cada rato.
No, Y si hay pero una ahí vos mayoría tenés, para la claro. admisión, demostrámelo en recinto. Pero vos ¿no? con alguien del oficialismo tenés una semana no nos reunimos, la otra tampoco, Bueno, la pero otra si hay tampoco, mayoría de la otra recinto, te puede ser. emplazan, ya lo vimos. Sí, eso ya lo vimos el año Eso de que pasado. lo cierra con llave no pasó. Eh, No pasa, porque si hay una mayoría de Sí, es recinto, más no. engorroso todo, los tiempos se estiran, no es Claro. que, una digamos, semana hay más. como ciertas Semana trabas, ¿no? más. Tenés que reunir el Claro. pleno para Bueno, emplazar. y si si no tenés una mayoría, no podés imponer nada. Tenés una mayoría, impones todo. Es la magia del Parlamento. ¿Cuánto tardó en poderse concretar la Comisión Libra después de todos los Un dilates que montón, hubo? Ahí sí. tenés un ejemplo de cómo se puede dilatar. ¿Pero se armó o no se armó? ¿Se armó? ¿Cuánto tardó? se hizo? ¿Cuánto tardó? Sí, habrá tardado un poquito más que si tenías una... Pero tenés que armar una comisión. Claro, tenés que ir al plenario, que el plenario apruebe. Y bueno, pero si no tenés mayoría, no vas a poder No, no conseguir es tan nada. fácil, vos decís, el plenario tiene mayoría y aprueba. El oficialismo tiene un montón de herramientas para trabar o demorar un montón de Bueno, cosas. está bien, pero- Cualquier oficialismo, ¿eh? Menos la del voto. Si el oficialismo no tiene los votos, la experiencia 2025 es que el Congreso funciona como Si el quiere la oficialismo no oposición. te ve los votos, te puede decir, se interpreta que la votación es por tal cosa, se interpreta que ya se votó, se Pero interpreta el reglamento de tal manera. ¿Cuántas leyes y cuántas votaciones tuviste armadas por la oposición en el 2025? Muchísimas. Sí, sí. O sea que si hay una mayoría se puede. No sé, Jessica nos mira como diciendo, por favor, paren. No, Jessica, contá algo. Creo, no, que no sé, no sería tan tajante en ninguna de las dos definiciones. O sea, eso, creo que sí hay, o sea, que tener que emplazar una comisión hace todo más engorroso. Hay cuestiones, digo, sin ir más lejos, leyes que llaman ley de emergencia en discapacidad, por ejemplo, es porque hay una emergencia. Y hacer una emergencia en un congreso que tarda tanto en hacer un tratamiento y es un poco problemático. Pero digo, tuvimos hay, ley. Sí, tuvimos Digamos ley todo. que después no, o sea, también es difícil, o sea, después tiene que pasar el veto, Tu- tiene tuvimos que ley venir por la la oposición. insistencia. Tuvimos ley por la oposición, no por el oficialismo. O sea, la oposición Ya con toda sé, la ya mayoría, sé. tuvimos ley. ¿no? Lo que digo que el camino que tenés que hacer para una situación que por ahí requiere tiempos más rápidos, el Congreso lo hace un poco más engorroso todo. Es Bueno, vamos simplemente a ver, eso. 13:15 es la comisión, nos vamos a cortar ni bien aparezca. Mientras tanto, recordamos una actividad que hubo ayer de Martín Menem y los diputados que integran las comisiones vinculadas al acuerdo Mercosur-Unión Europea. Lo que hubo es una visita de representantes de la delegación de el Parlamento Europeo que estuvo en el recinto, ahí vemos, y se reunió con los diputados que integran las comisiones de Relaciones Exteriores y del Mercosur. Estuvieron presentes miembros del Parlamento Europeo y también diputados de diferentes bloques. Ahí vemos las reuniones que también se llevaron a cabo en el Salón Delia Parodi, y todo esto en el marco del acuerdo Mercosur-Unión Europea, que como sabemos fue ratificado por amplia mayoría del Congreso durante febrero. Solamente 3 votos en contra en el Senado y algunos más en diputados. Casi todos los bloques estuvieron de acuerdo con este acuerdo entre los países de Mercosur y la Unión Europea, que tiene que hacer su propio trámite legislativo dentro del Parlamento continental y también algunos trámites que se completan en cada país. Estuvieron presentes, como vemos, legisladores de diferentes países del viejo continente. Esto fue ayer aquí en la Cámara de Diputados, donde ahora volvemos seguramente a la comisión. Ahí vemos, Comisión de Comunicaciones e Informática, los renovados salones del edificio anexo. Sí, exactamente. De segundo o tercer piso del anexo A, el de la calle Riobamba 25, el vidriado que se ve cuando uno pasa por afuera, por arriba. Qué detalle, el vidriado. No, porque por ahí la gente Un del artista. interior, no, mira, uno porque estamos acá todos los días y lo tenemos como habitual, pero por ahí la gente de afuera dice, ¿y dónde están? ¿Dónde Yo se me enteré hace juntan? poco que cuando tenía 1 año estuve en un hotel acá a la vuelta. Me enteré hace poco. Mirá vos, en el No hotel. sabía. Y qué sé yo, por vaya la a saber calle, lo que por había la hace calle muchos Mitre, años. algunos, sí, sí. Pero Este, vine a Buenos Aires con mi familia y un hotel, estuve caminando, gateando por esta Claro. calle y ahí marqué el lindo. camino, Sí, seguramente, sí, ¿no? ¿quién diría que años después? ¿Quién ¿no? diría, no? Que se Ibas a- convertirían en... A gastar suela aquí en. a gastar suela por la zona. Estamos Sí. en el Congreso, por si nadie sabe, por si alguien se olvida, digo. Sí. Y tiene varios edificios, no solamente el Palacio, sino el anexo, que es donde estamos transmitiendo ahora, y varios pisos arriba, donde están las salas que se reúnen las comisiones, como esta. Y hoy hay reuniones
Consecutivas, ¿no? 13, 15, 14. Cada 45 minutos más o menos. ¿Cómo es, Jessy? ¿Que están algunos al lado? Van 8 corriendo? comisiones, no, y se van renovando, por eso hay un tiempo, o sea, son comisiones cortas, porque lo que se hace es, bueno, hay un integrante, digamos, alguien del Palacio, trabajadores del Palacio que se hacen cargo de la comisión, anuncia que está el quórum, le dan la palabra a los bloques para que hagan las propuestas de autoridades, se vota, algunos dan unas palabras, fijan la fecha y el día de la reunión y se termina. No hay mucho más, o sea, no es que hay expedientes que se vayan a tratar, ni Una mucho época se menos. pedía, ahí viene, estamos la secretaria de la comisión, esta es la empleada de la comisión, se viene la Comisión de Comunicaciones Informáticas. Buenos días, señoras diputadas, señores diputados. Soy Sabrina Ranguni, secretaria administrativa de la Comisión de Comunicaciones Informática. Habiéndose verificado el quórum, damos inicio a la reunión convocada en virtud de lo que establece el artículo 106 del reglamento, con el objeto de constituir la comisión, elegir sus autoridades y fijar día y hora de reunión. Conforme las resoluciones presidenciales 304, 305 y 306 del 26, la comisión queda formalmente constituida e integrada por la nómina de diputados que paso a dar lectura. Ahmechet Sabrina, Arabia Damián, Arrieta Lourdes Micaela, Banfi Karina, Brugue Juan Fernando, Cámpora Lucía, Carrancio Alejandro, Castelnuovo Giselle, Fargosi Alejandro, Farías Pablo, Fernández Molero Dayana, Figliuolo Sergio, Galmarini Sebastián, Giudici Silvana, González Gerardo Gustavo, Graboy Juan, Lemoine Lilia, Luch Enrique, Molina Juan Carlos, Noguera Javier, Osuna Blanca Inés, Pareja Sebastián, Parola María Graciela, Pedrali Gabriela, Pocoy Lorena, Potenza Luciana, Ravera Valentina, Soldano Laura, Trota Nicolás Alfredo, Verazay Pamela Fernanda, Wolnovich Luana. Bueno, contamos con el quórum reglamentario y así que pasaríamos a la elección de autoridades. En primer término, corresponde designar a la diputada o al diputado que se va a desempeñar como presidente y para ello tengo un pedido de palabra para revisar una propuesta de la diputada Silvana Giudici. Gracias, presidenta. Bueno, el Bloque de la Libertad Avanza para esta comisión va a proponer al diputado Damián Arabia en esta Comisión de Comunicaciones Informática. Quiero contarles, antes de repasar su currículum, que a sus 16 años él se acercó a esta comisión siendo asesor, trabajando intensamente por la agenda en defensa de la libertad de expresión y de la regulación para las comunicaciones y los medios en nuestro país. Así que desde ese lugar pensamos que es el mejor perfil para esta etapa al frente de la Comisión de Comunicaciones e Informática. Él es licenciado en Ciencias Sociales, tiene un posgrado en Sociología, Ciencia Política y Relaciones Internacionales y ha sido becado por programas de políticas públicas, de formación de políticas públicas, tanto en Alemania como en Estados Unidos. Actualmente se encuentra cursando una maestría en Economía y Ciencias Políticas. Se desempeña como diputado nacional desde el año 2023 y es un dirigente político enfocado en la transparencia, la seguridad y la inserción de nuestro país en la comunidad internacional. Actualmente preside la Comisión de Mercosur, hizo un enorme trabajo en el momento en que sancionamos y llevamos al recinto el acuerdo del Mercosur y de la Unión Europea, e integra las comisiones de Defensa, Seguridad, Ciencia y Tecnología. También en su profusa carrera, a pesar de su juventud, fue director de Integridad del Ministerio de Seguridad de la Nación entre el 2016 y 2019. Su formación académica, su experiencia en la gestión pública. Además es autor de un libro que no lo voy a mencionar para mantener la paz y el diálogo en esta comisión,
es el perfil que nosotros proponemos para presidir esta comisión. Muchas gracias. Gracias, diputada. Se pone en consideración la propuesta de la diputada Giudici. Resulta aprobado. Diputado Arabia, lo invito a asumir la presidencia. Bueno, muy bien, muy buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecerle a mi bloque de La Libertad Avanza, a las autoridades de mi bloque, en nombre del presidente Gabriel Bornoroni, a todos los miembros y a la diputada Giudici por esta propuesta. Por supuesto también a todos aquellos otros bloques que han acompañado la propuesta. Y antes de decir algunas palabras sobre lo que considero personalmente que debiera ser la lógica y la presidencia de esta comisión, vamos a pasar a la conformación del resto de las autoridades, para lo cual corresponde, si no entiendo mal, a la diputada Cámpora proponer para la vicepresidencia primera. Muchas gracias. Bueno, por parte de nuestro bloque vamos a proponer para la vicepresidencia primera a un diputado que creo que tiene sobradas cualidades para asumirla. Ha trabajado muchísimo en torno a las criptomonedas, un tema que creo que al oficialismo le suena. Ha trabajado muchísimo en cuestiones de violencia digital. Fue abogado de es abogado de Julia Mengolini en el marco de una denuncia por violencia y hostigamiento a través de redes sociales, y por eso proponemos a ese compañero, que es Juan Grabois, para vicepresidir esta comisión. Gracias, diputada. Si hay asentimiento. Resulta afirmativo. Vicepresidente Grabois. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Felicitaciones. ¿Dónde le toca? Por acá, ¿no? ¿Está bien? ¿O allá? Al lado. Como prefiera. Estamos aquí. Muy bien, entonces, siguiendo con las autoridades, corresponde al bloque de La Libertad Avanza hacer una propuesta para la vicepresidencia segunda. No sé si hay... Gracias, presidente. Felicitaciones por la designación a ambos. Corresponde entonces postular para la vicepresidencia segunda al bloque de La Libertad Avanza a la diputada nacional Sabrina Admeyet para desempeñarse en esta comisión. Sabrina Admeyet es licenciada en Ciencia Política, doctora en Historia. Además es profesora universitaria y diputada nacional desde el 2021. En esta Cámara presidió 2 comisiones, Derechos Humanos y Garantías y Libertad de Expresión, dando cuentas de su interés y su sensibilidad por todo aquello que tiene que ver con los derechos humanos. Además, dirige el Grupo Parlamentario de Amistad con el Estado de Israel. En el ámbito de la sociedad civil, dirige actualmente el Foro Argentino contra el Antisemitismo y es parte del Foro Argentino por la Defensa de la Democracia. En comunicación, Sabrina tiene una amplia experiencia en programas de radio y columnista de diarios nacionales. Es esta formación y trayectoria lo que la posiciona como un perfil idóneo para integrar la vicepresidencia segunda de la Comisión de Comunicaciones e Informática. Gracias. Muchas gracias, diputada Giudici. Entonces, la propuesta del bloque de La Libertad Avanza, si hay asentimiento. Resultando afirmativo, diputada Admeyet, la invito a ocupar la vicepresidencia segunda. Corresponde entonces continuar con la Secretaría Primera, también a cargo del bloque de UP. No sé si hay alguna propuesta. Diputada Cámpora o diputado Martínez. Hacen reserva. Hay que ponerlo a consideración. Se pone a consideración.
Ok, sí, siempre está la misma discusión con la diputada Giudici, así que... Diputada Giudici, entiendo que la Secretaría Segunda y Tercera, la Libertad Avanza, hará para reserva. la Libertad Avanza, por favor, gracias. Como lo propone usted, no lo voy a poner a consideración. Muy bien. Corresponde entonces, en primer lugar, dar la formalidad a la cuestión de los días y horas de esta comisión. En principio está sesionando los martes a las 17 horas, seguramente luego tendremos que hacer alguna modificación en virtud de que hay muchísimas, pero si les parece bien, fijamos estas... Sí, por eso, seguramente después lo acomodaremos de alguna manera, diputada, pero si les parece bien, en principio lo dejamos así fijado y luego, si hay asentimiento del cuerpo. Perfecto. Por último, invito, no sé si los vicepresidentes, vicepresidente Grabois. Bueno, muchas gracias a todos y a todas. Lo primero es un pedido para el presidente y para el conjunto, que es que la comisión funcione. Funcione. Sea para tratar expedientes, sea para tratar temas de debate. Miren, está en el artículo 83 lo que compete a la comisión. Lo debemos haber leído todos, pero lo voy a leer para que tengamos todos conciencia de la importancia que tiene este tema para el futuro y el presente de los argentinos. Porque nos toca dictaminar sobre todo asunto o proyecto de concesión, régimen, gobierno y ejecución de obras, sistemas privados o del Estado relativos a las comunicaciones internas o externas de la nación, correos, telecomunicaciones, radiodifusión, televisión, medios de comunicación social y actividades relacionadas, así como todo asunto o proyecto vinculado al, remarco, tratamiento automático de la información por medio de ordenadores electrónicos. Es decir, la cuarta revolución industrial pasa por esta comisión y hay cosas en las que seguramente no nos vamos a poner de acuerdo, como la regulación de las grandes plataformas informáticas, que está avanzando en muchos países tecnológicamente desarrollados. Hay cosas en las que no nos vamos a poner de acuerdo, probablemente como son los delitos y los crímenes y el abuso de poder que se hace por parte del Ejecutivo en el hostigamiento a periodistas, a opositores, a intelectuales y a niños con discapacidad. Pero hay temas en los que por ahí podemos discutir con algún nivel de acuerdo, ¿no? Por ejemplo, algo que venimos trabajando con algunos diputados de distintos bloques, de tener una ley de educación digital integral. Todos hemos visto la tragedia de estos días, los casos de bullying, de grooming, las amenazas a las que nuestros hijos y nietos y sobrinos y hermanos y los hijos de nuestros amigos están sometidos en el mundo de la informática, y realmente esto va muy rápido, ¿no? El mundo gira muy rápido y nosotros tenemos una responsabilidad, porque si no hacemos lo que tenemos que hacer ahora, podemos ser cómplices de un genocidio cognitivo para toda una generación. Es decir, más allá de la confrontación política abierta que existe, por lo menos entre nuestra fuerza y el oficialismo, sí quisiera, en relación específica a buscar una normativa de presupuestos mínimos de educación digital integral, que podamos trabajarlo en conjunto, porque afecta a los que deberían ser los únicos privilegiados y en estos tiempos son los más perjudicados, que son los niños, las niñas y los adolescentes. Muchas gracias. Gracias, diputado Grabois. Diputada Mellet. Bueno, entonces simplemente en virtud del espíritu de lo que va a ser precisamente esta presidencia y esta conducción de esta comisión tan relevante, como bien señalaba el diputado Grabois, en estos tiempos que corren, creo que es extremadamente importante realzar la finalidad precisamente para la que fue creada esta comunicación, con funciones muy específicas, con atribuciones muy específicas y con tratamientos de proyectos
muy claramente delimitados por el propio reglamento de nuestra Cámara. Me parece que tenemos desafíos enormes, no solamente en materia de tecnologías que efectivamente ya conocemos o ya aplicamos o ya circulan de una u otra forma en nuestro país, sino precisamente de todas aquellas que aún o están desarrollándose o están por cada vez más rápidamente estar por ser aplicadas. Así que tenemos un desafío enorme. Con la vocación de esta presidencia es, por supuesto, como siempre, trabajar incansablemente por todos los proyectos que hagan que el derecho, que muchas veces y cada vez más con respecto a la tecnología va detrás de la tecnología, trate de ir lo más moderno y acompañado y más rápido posible, motivo por lo cual tendremos un trabajo seguramente importante, fuerte. Confío plenamente en que vamos a poder ponernos de acuerdo en muchísimas cosas si el abordaje que hacemos lo hacemos desde una mirada, si se quiere, más bien técnica, más bien específica y quizás tratamos de dejar las diferencias que pueden existir político o partidarias para otro ámbito, pero en este ámbito tratamos de enfocarnos precisamente en lo que nos concierne, que es la legislación. Así que sin más, y habiendo concluido los temarios del día, damos por levantada la comisión. Gracias. Seguimos en la bancada en la jornada de reuniones constitutivas de comisiones, recién Comunicaciones e Informática, el señor Damián Arabia de la Libertad Avanza, ex-pro, que va a ser el presidente, y Leo Fredes estaba muy sorprendido porque dice, pues ya tiene una comisión, va a tener otra. ¿Viste? Decíamos, sí. Mercosur. Tenía Mercosur, nada menos clave para tratar el acuerdo con la No Unión. te voy a decir que te lo dije antes, y que porque eso no me gusta cuando los periodistas No, porque dijiste que no Pero ibas lo a voy a decir. anticipar, que estabas en una política que no ibas a anticipar. Los periodistas que hacen eso no me gusta, yo no lo voy a decir. Pero evidentemente tenés buena letra de la Libertad Avanza, entonces... Bueno, pero pará, como de escuchame muchos una cosa, bloques, ¿no? Escuchame una cosa. Vos que sabés de esto más que nadie. Sí. ¿Se puede ser presidente de dos comisiones o no? No, simultáneamente no, pero renunciará a la otra. Pero pará, ¿no se puede? Sí, en teoría... ¿Se puede o no se puede? No está impedido reglamentariamente, supuestamente es una función que demanda mucha actividad y debería un diputado decir, habiendo tantos, digo, tenés 95 en el bloque, que uno tenga dos comisiones, como decir, bueno, pero que a ninguno de los otros tiene capacidad o tiempo para poder ejercer esa función, una función de presidente de comisión, entonces decir, bueno, hay que dar 19 y tenés 95, se supone que no se va a repetir un nombre, ¿no? Y ahí un poco, Jessy, también después la otra sorpresa fue que el vice es Juan Grabois, diputado de Unión por la Patria, y no fue nada protocolar, o mejor dicho, no se escapó de ese momento que tienen a veces las autoridades de decir, bueno, gracias por la elección, me voy, o ya veremos, sino que hizo propuestas. Sí, propuso básicamente que la comisión funcione. Leyó del reglamento cuáles son las competencias que tiene la comisión y que todo lo que tiene que ver con los cambios en las tecnologías que se están llevando adelante tiene que pasar por esta comisión. Así que pidió básicamente que funcione, que se reúna, que se puedan tratar los proyectos. Y bueno, el diputado Damián Arabia respondió... ¿Qué dijo? Y que sí, o sea, dijo que iba a trabajar en los proyectos. Pero así que no había que salirse del reglamento. No, sin salirse del reglamento, pero el contenido tomó el guante de que se iban a trabajar. Habló de daños cognitivos en una generación entera, Grabois.
a partir del uso de la tecnología y de la necesidad de empezar a evaluar lo que él considera una necesidad de regular las plataformas, y dijo, no vamos a poner de acuerdo en eso, ¿no? Y es un debate de larga data, ¿no? Además, tengamos en cuenta que las plataformas, digamos, de las redes sociales que se utilizan acá tienen sede ¿En dónde? En otros países, Estados Unidos principalmente, con lo cual también cualquier regulación de un solo país es complicada, porque vos tenés que también meterte en cómo se maneja una determinada empresa, pero bueno, en el ámbito acotado de lo que es la República Argentina, hay mucho por hacer también, pero sí, hay diferencias de qué tipo de regulación hay que hacer. Bueno, se está debatiendo mucho entre los adolescentes por el caso que hubo en la provincia de Santa Fe, en San Cristóbal, que entró un chico armado en una escuela. Bueno, también todo el tema de cómo influyen las redes sociales en eso, cómo influye el bullying. Bueno, hay muchísimas aristas. La tecnología es solo una de ellas. Yo creo que también, o sea, hay que ver como los dos lados, ¿no? O sea, no es que la tecnología es mala en sí mismo, sino que, bueno, hay que ajustar ciertas cosas. Leo, nunca hubo una regulación de las plataformas. Se intentó, ¿no? Hubo algún proyecto, se intentó avanzar en el gobierno del Frente de Todos, en la última etapa del gobierno de Alberto Fernández. También creo que estaba Juan Bruja en comunicaciones durante el gobierno de Macri. Algo, sí, exactamente. Pero quedan ahí, chocan con esto que dice Jessy de grandes corporaciones internacionales que resisten este tema. Entonces, bueno, se intenta, y hay también mucha jurisprudencia de países, sobre todo europeos, que han avanzado en cierta parte, se han judicializado los temas, pero el tema siempre está sobre la mesa. Es uno de los temas que justamente anima varios de los debates del Parlamento Europeo, eso lo dijo Grabois, y me parece que va a haber tensión para trabajarlo en esta comisión. Seguimos, recordemos, a las 14 la próxima comisión, Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico, 14:45, la comisión que más le gusta a Leo Fredes, Peticiones, Poderes y Reglamentos, 15:30, Comisión de Minería, 16:15, Defensa del Consumidor, del usuario y de la competencia. Esta sería de las que se generan hoy una de las comisiones que más le gusta a Jessy, ¿o no? ¿Cuál? La Comisión de Defensa del Consumidor, del usuario y de la competencia. No sé si de la que no más, necesariamente. No tengo una ¿Esta preferida. es la comisión preferida? No, para nada. Vos tenés Se población, trabaja, ¿no? a mí me gustan los temas. Temas. O sea, yo me engancho con determinados temas, ¿viste? Sobre Después todo. el giro de las ahí... comisiones no te Claro. complica, que se compliquen los diputados. Claro, sí, Claro. sí, depende del tema, por ahí le dedico, o sea, cubrimos todo, por supuesto, acá en Diputados TV, pero por ahí en determinados temas que a uno le genera más interés, aprende también. Claro. 17 horas, Comisión de Libertad de Expresión, 17:45, Comisión de Juicio Político. Pero como nosotros seguimos todos los temas, como dice Jessy, hay uno que se escuchó mucho esta semana que tiene que ver con el fallo favorable a Argentina en el litigio que mantenía en los tribunales de Nueva York por la expropiación de YPF, y hay una palabra que se escuchó mucho, prórroga de jurisdicción, algo de que se habló mucho durante los últimos 10, 15 años en este Congreso. Jessica hizo como una especie de estudio lingüístico de qué significa, después un estudio jurídico de por qué se habló y después un estudio legal. Todo eso hizo. No, la pregunta que yo creo que, no sé si alguno se lo hará, pero cuando aparecen, estamos hablando de una empresa donde el Estado tiene el 51%, se habla de soberanía energética, pero estamos hablando de un fallo que se está emitiendo desde Nueva York. Entonces, ¿por qué sucede esto? Hablamos de soberanía y se decide el destino de una empresa que es estatal en otro país. Bueno, esto tiene un motivo, entonces es ir a buscar a los orígenes, que a veces uno dice prórroga de jurisdicción. Quizás para nosotros que estamos acá conocemos el término, pero no sé si todo el mundo conoce de qué se trata esto. Todos lo sabemos porque es parte de un debate de cualquier proyecto que contemple inversiones extranjeras, se habla de eso un rato largo. Así es. Pero fuera del Congreso es difícil, ¿no? Y tiene un origen esto, estamos hablando de lo que es prórroga de jurisdicción, es en qué tribunal se van a dirimir los conflictos contractuales, ¿sí? ¿En qué jurisdicción? Claro, ¿en qué jurisdicción? Y en la Argentina se rige por el Código Comercial, Civil y Comercial. Ahora, ¿qué ocurrió en el año 1976, en mayo de 1976, cuando asumió la Junta Militar, a pocos meses, lo que hace es dictar una ley para modificar el artículo 1 del Código Civil y Comercial, que es precisamente el que tiene que ver con
cuál es la jurisdicción que se va a tener en cuenta para determinados conflictos por contratos, ¿sí? Cuando hablamos de contratos, por ejemplo, para tomar deuda, o sea, del Estado, y también en referencia a empresas, como es el caso de YPF, porque YPF sigue siendo una sociedad anónima que, digamos, está en la bolsa de Nueva York. Sus acciones, todo. De hecho, el otro 49% son muchos fondos de inversión que están en otros países, principalmente. Es una sociedad anónima. Claro, es una sociedad podrían no anónima. hacerlo, digamos. Así es. Sí. Entonces, lo que decíamos es, ¿cuál es el origen de esto? Bueno, está esa modificación que hace la Junta Militar en el año 1976 y de ahí quedó. No se modificó. ¿Esta modificación qué es lo que permite que se prorrogue la jurisdicción? Lo que permite, vamos a la siguiente placa para leer textual qué es lo que dice, precisamente. Dice, está hablando de los contratos, ¿no? Si estos asuntos son de índole internacional, la prórroga podrá admitirse aún a favor de jueces extranjeros o de árbitros que actúen fuera de la República. Ahora, este texto, así como se implementó en aquel código, se ve que no tuvo reparos constitucionales tampoco, ¿no? Porque recordemos que para Junta legislar, Militar, convengamos que muchos reparos constitucionales no había era muchos difícil. pero lo tuvo después. No, hay proyectos, ahora nos vamos a referir a algunos. Suele ser un tema de debate, porque no es que este artículo hace que cualquier contrato que pueda... Lo decide el contrato y lo decide el Congreso. Claro, le da la posibilidad, no es que es automático que va a un tribunal extranjero, ¿sí? Que en general suelen ser Nueva York o en Londres. O Londres. ¿Sí? El tema es que generalmente quien va a invertir en Argentina dice, bueno, yo quiero que si tengo un litigio, que se dirima acá. Claro. A ver, generalmente, y eso es algo que se podría cambiar o se debería cambiar dicen los que siguen estos temas, con más garantías institucionales, ¿no? Por eso, lo que, no te quiero spoilear, pero lo que se estiló mucho los últimos años en diferentes gobiernos son los contratos ley. Claro. Vos tenés problemas, tenés dudas sobre este país, ok, yo te armo un contrato ley. Pero bueno, un poco para evitar esto. Bueno, pero sí, en cada contrato que se hace, sea por deuda, un canje de deuda, ahora vamos a ver otros casos donde aplicó la prórroga de jurisdicción, tiene que quedar explicitado, digamos eso, y el argumento que utilizó la Junta Militar en ese momento es que era un pedido que hacían los bancos privados extranjeros para la seguridad jurídica. ¿Te quedó claro lo que es la prórroga de jurisdicción? Sí, Clarísimo. lo tenía claro. más o menos claro, pero me terminó de clarificar totalmente. Vos firmás un contrato y decís, yo quiero que si hay un litigio, ese litigio se dirima en los tribunales de Nueva York y de Londres. Así es. No en Comodoro Pi. Así es, exactamente. Vamos a la siguiente placa para ver otros dos casos emblemáticos donde aplicó la prórroga de jurisdicción. Recordarán al juez Tomás Griesa de Nueva York. Eso fue por la deuda argentina que fue defolteada en el 2001. Crisis en Argentina. Luego, más adelante, en el 2005-2010, se hace un mega canje de esa deuda defolteada. Entra una buena parte de ese mega canje, otro sector no entra, y es el que reclama el pago del 100% de esa deuda con lo que hacen estos fondos de inversión, o lo que se dicen fondos buitres, popularmente, de algunos sectores. Compran los deudas. juicios. Compran los juicios. Compran los juicios. Claro, o sea que en este caso es Burford, en el caso del fallo YPF, que le compró el juicio al grupo Petersen. Y después se tienen confianza en determinados tribunales. Claro, los compran baratos para después cuando ganen esos juicios, sacan la diferencia. Y si vos no tenés lobby judicial para seguir con ese juicio, te conviene sacártelo de encima por los mangos. Ese es el negocio de muchos fondos de inversión. Bueno, en este caso, había fondos de inversión que habían comprado esa deuda de esos acreedores que no habían entrado en el megacanje, fueron a este tribunal y el juez Tomás Griesa ordenó que le tenían que pagar la totalidad. Bueno, ese fue otro caso que aplicó ese, ¿no? ¿Te acordás? la prórroga de jurisdicción. Hubo un contingente de esta Cámara que fue a Nueva York. ¿Te acordás? Sí. Estaba Martín Lustó, me acuerdo, como diputado de UNEM. No cambia todo. Los nombres de... Sí, fue a Nueva York para plantear, porque lo que quería en ese momento el gobierno es decir, ojo que yo tengo mayoría acá,
Claro. Claro. Mayoría en el Congreso. La mayoría en Fue el un Congreso. gran debate, porque bueno, ahí también es donde está la discusión de soberanía, por qué se decide, o sea, por qué se Pero porque termina ya la decidiendo. cediste la soberanía, lo que vos me Bueno, planteás. ya sé, por Claro. eso, pero se retoma, digamos. Muchos se quejan, pero no van al origen, Exacto. que es ese De artículo eso se 1. hablaba de esa época. Vos En sabés, los vos eras 90, joven. todos los contratos de privatización de los 90 fueron todos a tribunales internacionales. Claro, Claro. se hablaba mucho de esa época. Se eligió ese tribunal y ahora se enojan por lo Sí. que falla. Así es. Bueno, otro de los casos emblemáticos fue el de cupones PBI, que este es en la Corte Suprema del Reino Unido en año 2024. Eran unos bonos que estaban te pagaban un plus. Si vos compras de bono y el país crecía, te pagaban un plus. ¿Qué pasaba? Iniciaron una demanda porque decían hay manipulación de los datos del INDEC. Eso fue todo el debate de uno de los gobiernos también de Cristina Fernández. El gobierno fue- de Kirchner empieza con esto, que lo que plantean, y se escuchó, me acuerdo una vez en una Claro. reunión de comisión, no me acuerdo de quién era, que decían que el gobierno decía lo contrario, que había manipulación de algunos técnicos. a favor de los que habían... Bueno, litigantes, hay ¿no? de las dos versiones, pero bueno, cuestión que, bueno, es otro de los casos emblemáticos, en este caso Reino Unido. Vamos a la siguiente placa tuvimos que remontarnos a un proyecto del 2010 de algunos diputados para modificar, los que sí proponen modificar este artículo 1, y lo vamos a leer, dice, si los asuntos son de índole internacional, la prórroga a favor de jueces extranjeros no se admitirá en ningún caso, con excepción de aquellos convenios que se celebran con los organismos multilaterales por contrataciones específicas que se realicen con los mismos. Es decir, proponen modificar enteramente la lógica para que se prohíba. Digamos que lo que propone este proyecto, creo que es de Pino Solana, ¿no? De Pino Solana, Lo sí. que proponía era que el Código Civil no lo contemple. Y en tal caso, si algún gobierno quiere hacer prórroga de jurisdicción, bueno, que mande una ley aparte. Claro. Y que como parte de esa mayoría legislativa que tenga, que de alguna forma se haga cargo, no que use el Código Civil. Porque durante los años en donde no se usó la prórroga de jurisdicción, tampoco se cambió ese Código Civil. Es más, ¿no se cambió en el 2012 tampoco? No, hubo un montón de cambios en el medio del código, pero no se modificó ese artículo. ¿Pero ese artículo no se cambió tampoco en el 2012? No. Mira. No, Curioso no, eso, voy a Sí, Infoleg, sí, que fue es un curioso. sitio muy interesante que te muestra toda la historia, digamos, o sea, te pone las fechas, todo, cuando se hicieron modificaciones, no sufrió ese artículo, por lo menos. Bueno, entonces ya estamos con este proyecto. En realidad no es ningún proyecto, sino es la Es un proyecto explicación- viejo, pero... Es un proyecto viejo, pero es la explicación de por qué se habla de prórroga de jurisdicción Así en es. un momento en el cual Argentina está festejando un fallo que le va a evitar de pagar una multa que se hablaba de 16.000 millones. 18.000 millones de dólares con los intereses. con los intereses, y todo a partir de la compra de un juicio de unos accionistas que se decían perjudicados, y todo fuera de estas esferas, ¿no? Lo que me parece que si uno lee el fallo, lo que se plantea es que no puede la justicia de Estados Unidos definir sobre la legislación de Argentina, ¿no? Claro. Ahora, Y que un contrato no está por encima de la ley de expropiación, en Exactamente. este caso. Bueno, recordemos 14 horas, Comisión de Prevención de Adicciones y Control de Narcotráfico. Me dijeron que va a ser una presidenta de Unión por la Patria, pero no lo tengo, Es no lo tengo posible, confirmado. Es No posible lo puedo que sea decir. una de las que le toque. Es posible, sí. 14:45, peticiones, poderes y reglamentos. A vos te tienen que haber dicho quién la va a presidir. No, pero ¿No? No vamos a dar nombres. No vamos a dar nombres. No, no, Diputada no. libertaria, ¿no? puede ser. Puede ser, sí. 15:30, minoría. A vos te dijeron que era una diputada de una provincia minera. No, te dijeron? no pregunté. De Catamarca, No pregunté, no. pero me ¿Cómo? supongo. A vos te dijeron. A mí me dijeron que A era de vos te- Catamarca. Yo Supongo no sé por nada, lógica. Yo supongo por Claro. lógica que va a ser más bien de las provincias de mitad para arriba. Sí. Para el norte. Defensa del consumidor, del usuario y de la competencia. ¿Qué te dijeron? No tenemos mayores precisiones de esa. Puede De libertad de expresión, ¿a vos te dijeron que era un diputado libertario? ¿A vos Varón. te- ¿Varón? Sí, Varón. sí, diputado. Sí, varón. Bueno. Bueno. Viste que algunos le dicen presidente, aunque sea mujer. Y 17:45, Vale la sí aclaración. te dijeron. ya Juicio es político público. está dando el nombre, está en todos los medios, está en todos los diarios, que sería Lilia Lemoine la encargada de presidir juicio político. Hay que ver si se confirma esta tarde. Exactamente, 17:45 es la última reunión de comisión, y el martes que viene, Derechos Humanos. Derechos humanos y garantías, sí. Quedan 2 comisiones por conformarse, que son las... Seguridad interior y previsión. El resto, 44, ya están creadas.
Gracias, Jessy, por esta hora. Gracias a ustedes. Y gracias, Leo. Muchas Gracias a ustedes también. Nos vamos, ya llegan más comisiones. Volvemos mañana acá a las 13 en La Bancada.